Hola Academia, bienvenido nuevamente a este video de gobierno de la iglesia local. Nos da mucho gusto el que estés continuando con esta hermosa materia, y en este video queremos hablar sobre los apóstoles y otros líderes en el libro de los Hechos. Como hemos visto, hay diversas funciones, diversas áreas dentro del gobierno de la iglesia para poder gobernar la iglesia. Quiero decirte que una de las maneras de gobernar la iglesia era a través de los 12 apóstoles que Jesucristo enseñó durante 3 años, y posteriormente pues dirigieron las iglesias para poder establecer la iglesia en la tierra. Los únicos líderes eran los 12 apóstoles que Jesucristo preparó para la iglesia, y fueron los 12. Posteriormente fueron los 70, fueron nombrados y también fueron enviados no solamente a predicar, fueron enviados a ministrar, pero no se dejó ningún registro para que fueran reconocidos como líderes eclesiásticos. Es decir, dentro de estos 70 personas que fueron enviados, todo creyente podía ministrar bajo una unción, la unción que había recibido a través de los 12. Eso no quiere decir que los 70 poseían un liderazgo dentro de la iglesia, pero sí podían ministrar. Los 12 sirvieron como fundadores. Tú lo puedes leer en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, o en Juan capítulo 20, versículo 21. Es importante diferenciar siempre quiénes son los fundadores, los discípulos, y quiénes eran los 70, quienes también ministraban, pero estaban bajo la autoridad de los 12. En el principio todo liderazgo se encontraba residente en ellos, es decir, que en Hechos capítulo 2 versículo 42 nos menciona que los pastores y los evangelistas también realizaban funciones proféticas, y maestros es muy probable que también practicaban el trabajo de sirvientes, seguían sirviendo, pues habían aprendido que también los líderes podían ser sirvientes. Lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 1 al 17, donde se les pide que también sirvan y donde ellos servían. Sin embargo, la principal actividad de los dirigentes de la iglesia se encuentra en Hechos capítulo 6 versículo 4, donde dice la oración y el ministerio de la palabra. Entonces podemos ver que todo aquel que gobierna la iglesia sirve, pero los líderes son quienes ministran a través de la oración y la palabra. Entonces tenemos que saber que en la iglesia local todos pueden servir, todos venimos a ser sirvientes, pero hay quienes están dentro del área del liderazgo y quienes no descuidan la oración y el ministerio de la palabra. Los diáconos, hablemos de los diáconos. Se nombran obreros oficiales, puesto que la comunidad consistía en al menos 5,000 personas, así que por orden de los apóstoles nombraron 7 hombres. Estos fueron los primeros diáconos que tú puedes encontrar cuando vayas al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, donde se tuvieron que nombrar diáconos. El diaconado es un oficio de la iglesia. En Filipenses capítulo 1 versículo 1 y en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13, no se presume que tuvieran un lugar entre los líderes. Hablo de los diáconos. Los diáconos no tenían un lugar dentro del liderazgo, sino que fueron empleados para atender asuntos seculares. Incluso se menciona que en algún momento quisieron tomar decisiones financieras y fueron amonestados por el apóstol Pablo por su falta de espiritualidad. Hablar de gobierno de la iglesia local, tenemos que entender que cada uno tiene cierta función. Entonces, como bien mencionamos, todo aquel que está dentro del gobierno de la iglesia sirve. Pero aquí nos encontramos con algo interesante, que el diácono es aquel que sirve. Pero en Hechos podemos encontrar que los diáconos se confundieron y quisieron tomar cuestiones económicas, cuestiones financieras de la iglesia, y entonces el apóstol Pablo fue quien los amonestó por querer tomar esos atributos. Fueron amonestados por Pablo por su falta de espiritualidad.
todo aquel que está dentro del gobierno de la iglesia crece a nivel espiritual, pero aquí vemos algo interesante. Estas personas, estos diáconos, carecían de espiritualidad. Vemos que las decisiones financieras eran tomadas por ancianos espirituales. Tú puedes leerlo en Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. Te pido que cuando veas este video puedas darle pausa y puedas darte el tiempo de poder buscar los textos y poder entender aún más este video que te estamos proporcionando. Encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35, que las decisiones financieras son tomadas por ancianos que están plenamente en un área espiritual, y es importante que entendamos que esto es la misma regla para la iglesia local. Los ancianos son quienes ventilan las áreas financieras. Los diáconos tienen otra área de servicio, pero al final de cuentas todos tenemos un área de servicio dentro de la iglesia. ¿Cuál es la confusión en el papel del diácono? Desde pequeño creo que crecí viendo al diácono en mi persona, o crecí en el modelo de la iglesia donde el diácono confundía las áreas de servicio y de diácono pasaba a ser dueño muchas veces de la iglesia. Y es muy triste porque en muchas iglesias donde existe el gobierno democrático continúan diciéndole bye bye a muchos que tienen un nivel espiritual aún mayor que un diácono. Entonces todo anciano espiritualmente calificado pasa por el principio de ser escogido como diácono. Todo aquel que es anciano primero pasó y fungió como diácono para posteriormente ser evaluado espiritualmente y poder ser anciano. Se necesita mucho carácter, se necesita mucho aprender sobre el gobierno de la iglesia, se necesita mucho ser probado para que alguien pueda ser anciano. Es decir, sirviente, pero no olvidemos que tanto como el diácono y el anciano deben tener requisitos elevados como el del obispo, es decir, como el del pastor. Tanto el anciano como el diácono tienen que estar a prueba durante cierto tiempo, tienen que estar a prueba por la iglesia, tienen que estar a prueba en diversas áreas ministeriales para poder ser aprobados. Entonces, esto es algo interesante porque para establecer un gobierno dentro de la iglesia local se necesita ser aprobado. Y pues algunos no aceptan la idea de ser aprobados, de ser procesados. Dios siempre nos va a procesar. Entonces, podemos ver otras áreas como los evangelistas y ministerios independientes. El ministerio de Felipe, hablemos de él. Su ministerio pareciera que surgió de una forma accidental, como tú lo puedes leer en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 5, donde está con el etíope y es bautizado, y entonces él surge de una manera no muy común, pero más tarde en Hechos capítulo 21, versículo 8, lo llamaron como evangelista. Recuerda que una cosa es el llamado y otra cosa es la aprobación por los demás. El evangelista tiene un don de ministerio para la iglesia, es decir, el ministerio que se te dio de evangelizar no es tuyo, es para la iglesia y es el Espíritu Santo obrando en tu vida y forma parte también del liderazgo espiritual. La historia no nos dice que fue enviado por los apóstoles Felipe, pero su ministerio estuvo sujeto constantemente a una supervisión apostólica. Hechos capítulo 8, versículo 14-25. Es decir, todo ministerio no puede ser independiente. Siempre debe estar constantemente siendo aprobado por la supervisión apostólica.
La supervisión apostólica, ¿qué es eso? Bueno, Pablo amonestó a los ancianos de la iglesia de Éfeso acerca de ellos, diciendo que eran lobos rapaces y de algunos hombres que iban a arrastrar tras ellos a los discípulos. Hechos 20, 29 al 30. Entonces vemos algo interesante, que se necesita constantemente un ministerio ser supervisado apostólicamente, con alguien enteramente preparado, con alguien de experiencia. Los ministerios solitarios e independientes que se rehúsen a la guianza y a la corrección, o que no quieran relacionarse con otras iglesias, no son del Espíritu Santo. Es importante, esto es algo muy importante, que la iglesia se relacione con otras iglesias, que los pastores se relacionen con otros pastores, que no haya ministerios independientes. Necesitamos la rendición de cuentas, y todo aquel que gobierna iglesia local necesita rendir cuentas. El obispo necesita rendir cuentas, el diácono necesita rendir cuentas, el evangelista necesita rendir cuentas, el maestro necesita rendir cuentas. Hablemos de profetas y maestros. Jesús predijo el ministerio. En Lucas capítulo 11, versículo 49, podemos ver que primero aparece un profeta en Hechos 11, 27 al 28. Posteriormente se menciona a Pablo y a Bernabé como profetas y maestros, Hechos 13:1. También se menciona a Judas, a Silas, a Agabo como profetas en Hechos 15:32. El ejemplo de Agabo nos muestra que el profeta tiene una predicación sobrenatural. El profeta tiene una predicación sobrenatural, algo totalmente fuera de lo que nosotros podemos entender, aunque debe incluir dentro de esa predicación la exhortación, la edificación y la consolación a la iglesia local. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Cualquier persona puede profetizar, pero debe ser reconocido por la iglesia. Se da mucho que muchos quieren ya profetizar, o muchos se dejan guiar por sus emociones, o muchos piensan que tienen el don de discernimiento, pero es lo que ellos están intuyendo, y eso ha lastimado bastante y ha confundido bastante a varias iglesias. Se necesita ser reconocido por la iglesia. El oficio de maestro y la habilidad de enseñar. La enseñanza es una actividad general, es decir, todos debemos enseñar, y que todo líder debe ejercitar. Si tú estás ya siendo líder, estás guiando a un grupo de personas, tienes que empezar a enseñar. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 lo menciona. El oficio del maestro en la iglesia tiene una unción especial para exponer la palabra y para poder edificar la iglesia de Cristo. Hechos 13:1 o Filipenses 4:11. Entonces, si tú estás dentro del gobierno de la iglesia local, tienes que enseñar, tienes que prepararte para enseñar, tienes que estar preparado para toda buena obra. Seguimos. Ancianos y supervisores. La palabra anciano se encuentra 10 veces en el libro de los Hechos, y en Hechos 20:17 llamaban al anciano como supervisor, que es episcopos. Entonces, la palabra episcopos se refiere a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Bueno, eran los líderes espirituales. Se mencionan a los ancianos en Hechos 11:30 en Jerusalén, líderes dentro de las iglesias locales en Hechos 21, 18, 25, que ayudaban a tomar decisiones doctrinales muy importantes al obispo. Estaban cerca del obispo, los ancianos recibían y administraban las finanzas. Entonces, gobierno de la iglesia local, tenemos que entender el tema de los ancianos, el tema de los diáconos, el tema del obispo, el tema de los profetas, el tema de los maestros, y entonces ahora estamos viendo que los ancianos son personas enteramente espirituales que toman decisiones importantes, y que están al lado del pastor escuchando y aconsejando, al lado del obispo.
posición por medio de nombramiento. Entonces ellos son nombrados. En Hechos capítulo 14, 23 vemos que Pablo y Bernabé los nombraron, no se autonombraron. Entonces es importante que veamos que todo aquel que es anciano es nombrado. Los ancianos no son escogidos por medio del voto popular. No se trata de que cuántos piensan o creen que él ya es anciano, ni por la riqueza económicamente, porque muchas veces se confunde eso y pensamos que el que tiene más dinero es el que debe gobernar, ni tampoco por una educación o una alta enseñanza. Tiene que tener un llamado, tiene que ser elegido y tiene que tener la unción del Señor. Cabe mencionar que para poder elegir a un anciano se necesita orar, se necesita ayunar para que esta elección pueda ser de una manera sabia. Se pueden evitar errores. Pablo menciona en Hechos capítulo 20-28 que el Espíritu Santo los hizo supervisores. Los apóstoles trabajaban como equipo. Hoy en día a ellos los llamamos pastor. Entonces el pastor, el apóstol, tiene que trabajar en equipo constantemente, tiene que escuchar al gobierno de la iglesia local. Más adelante veremos esta estructura de la iglesia, del gobierno de la iglesia local. Hablemos de otros apóstoles. Bernabé y Saulo experimentaron un llamamiento dramático en su ministerio. Hechos capítulo 13, versículo 4. Silas, Apolos, Jacobo también fueron apóstoles que fueron nombrados. Ahora, veamos unas observaciones de los apóstoles en la iglesia primitiva. Había más que los primeros 12, llegaron a ser más posteriormente, y estos fueron reconocidos en otros ministerios antes de ser apóstoles. O sea, estas personas no llegaron a ser apóstoles de un momento a otro, sirvieron dentro de la iglesia local, fungieron en otras áreas, y entonces la iglesia fue quien los eligió y los aprobó, y ellos fueron elegidos. El ministerio del apóstol puede ser equivalente al ministerio misionero también. Es aquel que es enviado a diferentes áreas. Los diferentes apóstoles eran bienvenidos en cualquier lugar. Vemos muchas veces cómo Pablo era recibido de una manera buena en diferentes iglesias. No había rivalidades entre ellos y reprendían el sectarismo cuando se presentaba. 1 Corintios 1 y 3. Entonces, eso es lo que hacían los apóstoles, era la función del apostolado. Pablo, podemos ver un ejemplo muy claro. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este video, y en el siguiente video vamos a ver los ancianos en la iglesia local. Muchas gracias, que Dios te bendiga.